Muy bien, pues bienvenidos. Eh, como todos los que se conectaron, pues ya estudiaron capítulo 1 del libro de Santiago. Vamos a darle continuidad y de 2 a 4, el Señor nos lo permita, terminemos los capítulos 1 y 2 para ya a las 6 de la tarde cerrar con los capítulos 5 y 6. Entonces, pues bueno, creo que el Señor nos enseñó cosas muy interesantes por la mañana con el capítulo 1, y el Señor nunca deja de sorprendernos. Y bueno, este libro también lo estudiamos el año pasado, pero el Señor siempre nos da cosas nuevas cada año, siempre nos ayuda a entender un poquito más, y en esta ocasión espero que así sea. Solamente como una introducción, bueno, y les voy a compartir mi presentación, ¿sí? Ahí entiendo que ya la están viendo, y pues ayer ya José Luis, ya no vamos a entrar a Levítico 23, 4, 8. Ayer José Luis nos explicó perfectamente el motivo de la celebración, todos los argumentos bíblicos para celebrar la cita de Pesaj, ¿sí? De Pascua, y vamos a ir directo a una introducción. Y hacemos un comparativo. Nos vamos a dar cuenta que en Santiago, bueno, conocido como Santiago, pero Brenda ya explicó, es Jacobo, el hermano Yeshua. Santiago nos habla mucho de obras, pero Santiago nos habla de esas obras que vienen de fe, que se originan de fe. Y si hacemos una comparación con lo que enseñó Pablo, lo que escribió Pablo en sus cartas, ¿sí? Ahí ustedes tienen anotado que Pablo constantemente, ¿sí? Hablaba de la gracia del amor de Dios. Y aquí, aparentemente, bueno, de hecho, cuando Martín Lutero empieza con la Reforma Protestante, el sustento que tiene Martín Lutero, como que se apoya mucho en las cartas de Pablo. Y de hecho, Martín Lutero sostiene que la carta de Santiago no debería de estar en la escritura, porque Santiago hace mucho énfasis en las obras. Y pues como les decía, podemos ver todas las cartas de Pablo, y hace referencia a la gracia de Dios. Entonces, Martín Lutero enfatiza la salvación por fe, pero nos vamos a dar cuenta que Santiago lo único que hace es complementar eh, de alguna manera las cartas de Pablo, porque Pablo tiene razón, nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Eso es indudable. El Señor es el que nos da la salvación por su infinito amor y su infinita misericordia, pero Santiago lo que va a enseñarnos es que esa salvación, que nosotros la vamos a agradecer, y que al momento de nosotros mostrar ese agradecimiento, entonces, por consecuencia, esa fe, si es genuina, va a resultar en obras. Pero repito, las obras no nos van a salvar. Y lo vamos a ir viendo, lo vamos a argumentar con versículos bíblicos, ¿sí? Lo que nos salva es la gracia del Señor, pero esa salvación va a hacer que nosotros tratemos de poner en práctica los mandamientos del Señor y hagamos lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? Entonces, Martín Lutero, en su reforma protestante, hace referencia a Habacuc 2:4, y que tenemos transcrito aquí en la presentación. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿quién es el justo? El que ha sido justificado por Yeshua, ¿sí?
porque recordemos que no hay justo ni aún uno, el único justo es Yeshua, pero aquí Habacuc, desde el Tanakh, desde el Antiguo Testamento, nos está diciendo, mas el justo por su fe vivirá. Y conste que cuando se escribe Habacuc, no había venido el Mesías, ¿sí? No había derramado su sangre por nosotros, pero Habacuc aquí ya está profetizando que Yeshua, el Mesías, iba a venir a justificarnos y que por la fidelidad que ya vimos con Brenda, el significado de emuná, fidelidad, que el justo, al ser fiel a la palabra del Señor, va a vivir, ¿sí? Pero por esa oportunidad que nos da Yeshua al morir por nosotros en la cruz. Y si ustedes se dan a la tarea y anotan, van a ver las citas que están allí, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Y sabemos que estas tres cartas son escritas por Pablo, ¿sí? Y Pablo en estas tres cartas hace referencia específicamente a este versículo de Habacuc, el capítulo 2, verso 4, ¿sí? Cuando Pablo escribe a los romanos, ¿sí? La carta a los romanos, ¿por qué les dice que el justo por la fe vivirá? ¿Sí? Porque les está hablando, hay muchos judíos entre los romanos dispersos, asimilados dentro del Imperio Romano, y Pablo lo que quiere hacer es que tengan conciencia de que no hay nadie recto. ¿Por qué? Porque creían que la casa de Judá sigue creyendo a la fecha que por sus obras ellos son aceptos por Dios, por sus obras. ¿Sí? Obviamente ellos no aceptan a Yeshua como el Mesías, y por eso Pablo les hace ese énfasis de que el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y también se lo dice Pablo a los dispersos, habla en Gálatas, Gálatas 3:11, y sabemos que pues obviamente está dirigido a los habitantes de Galacia, ¿sí? En donde hay dispersos de las 10 tribus, y les hace referencia exactamente al mismo versículo de Habacuc, ¿sí? Y lo que les pongo allí en la diapositiva es, pero hay que considerar lo que dice el Salmo 119, 160, ¿sí? La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Si nosotros nos vamos a fundamentar en Pablo para hablar de la salvación, como la carta de Pablo está muy mal interpretada, ¿sí? Por el catolicismo, por el protestantismo, entonces sí llegaríamos a pensar que solamente es por fe la salvación, y sí es por fe la salvación, ¿sí? Perdón que lo reitere tanto, pero sí es por fe la salvación. Pero si la suma de la palabra del Eterno es verdad, entonces también al estudiar Santiago nos vamos a dar cuenta que esa fe nos va a llevar a su real acepción, que es la fidelidad a la palabra del Eterno. ¿Sí? Así es que vamos a aprender el día de hoy que no solamente necesitamos la fe para salvar. Sí necesitamos la fe para salvarnos, pero esa fe nos debe de llevar a tener obras. Eso es lo que necesita hacer la palabra de Dios en nosotros, ¿sí? Entonces, una vez que hemos aclarado esto, que hemos hecho esta introducción, ahora sí nos podemos ir a estudiar el libro de Santiago. Yo tenía aquí preparada esta diapositiva de lo que significa la emuná, ya la vimos con Brenda, así es que vamos directamente a leer los versículos del capítulo 2 de Santiago. Y pues bueno, la transcripción que tengo allí es de la versión Reina Valera 1960, ¿sí? Y entonces empezamos, y dice,
hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿sí? Y conste que aquí sí necesitamos repetirlo, Santiago le escribe a las tribus en la dispersión, ¿sí? A los dispersos. Y les dice a esos dispersos, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, ¿sí? O sea, que no hagamos distinción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, y preguntas, Santiago, si haces esto, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No se oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces, es una exhortación muy fuerte, ¿no? Aquí primero nos preguntaríamos, ¿el Señor hizo acepción de personas? ¿Él murió solamente por algunos cuantos o murió por todos? Es obvio que murió por todos. Todos tenemos acceso a Él, ¿sí? Entonces, si Él no hizo acepción de personas, ¿por qué nosotros vamos a hacer acepción de personas? Y sabes, por eso ayer era impactante ver las afirmaciones o las preguntas o los reclamos que hacían los jóvenes a nosotros los padres, porque si no mal recuerdo en una de ellas, y de hecho tengo aquí el cuadro, alguna de ellas decía que en la comunidad de Dios no debería darse el clasismo, ¿sí? O sea, eso va en el sentido de hacer acepción de personas. Los jóvenes sienten que no se tratan a todos por igual y que influye tal vez el color, la posición económico, social, y si nosotros estamos haciendo acepción de personas, estamos creyéndonos todavía con más derechos que el Señor, cuando el Señor no hace eso, ¿sí? Y aquí es donde empezamos a aprender que nuestra fe se muestra con nuestros hechos, ¿sí? Nosotros podemos decir que tenemos fe, pero cuidémonos de que nuestros hechos no estén diciendo lo contrario, ¿sí? Está muy claro que no debemos hacer acepción de personas. Debemos tratar igual a todos, ¿sí? ¿Por qué tratamos diferente a quien tiene cierto nivel de estudios, a quien tiene cierto nivel de ingresos, a quien tiene cierto color de piel? ¿Sí? O sea, ¿por qué hacemos eso? Tal vez porque esperamos algo de ellos. Eso no sería adecuado, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y por qué Santiago le escribe esto a los dispersos? Porque en aquel tiempo gobernaba el Imperio Romano, ¿sí? Y entonces seguramente había muchos dispersos en el Imperio Romano que querían ganarse a los que estaban en buena posición en el poder, a los que tenían buenas
buenos ingresos, que tenían, eran prósperos, hablando económicamente, financieramente, ¿sí? Y despreciaban a los pobres. Y por eso Santiago les dice que no los ricos son los que te están oprimiendo, ¿por qué los tratas mejor que a los pobres? ¿Sí? Y desafortunadamente, en la actualidad, en muchas congregaciones, y si no es que en todas, yo creo que en todas, hacemos acepción de personas. Es más, por ejemplo, yo he oído, hay congregaciones en las que se dice, la verdad es que yo no conozco muchas congregaciones, no sé mucho de estas congregaciones, pero yo he escuchado muchas ocasiones que hay congregaciones, por ejemplo, que se enfocan a los intelectuales, ¿no? A los artistas, a los profesionistas. Ajá. Y hacen gran alboroto cuando estas personas visitan las congregaciones, cuando se adhieren a estas congregaciones, ¿sí? Y a veces cuando sabes que va a ir a alguien que tiene cierta preparación, cierto conocimiento, eh, hasta tratas de quedar bien con ellos, ¿no? Hay una pregunta que te haría y que me haría yo mismo. ¿Te prepararías igual para hablarle del Eterno a un obrero, sin ser despectivo, obviamente, a un obrero que hablarle a un empresario? Bueno, la Biblia nos dice que tanto el obrero como el empresario tienen la misma importancia. Y nos lo dice cuando nos dice que no debemos de hacer acepción de personas. ¿Sí? Entonces, y es más, ¿no? Inclusive aquellos ricos, aquellos intelectuales, y aclaro que no son todos, ¿sí? No son todos, no, nunca podemos generalizar. Inclusive esas personas que se sienten con el poder, ¿sí? Porque están acostumbrados a hacer lo que deciden, eh, a veces hasta nos critican porque dicen que creer en Dios es de ignorantes, ¿no? Y necesitamos meditar en eso, necesitamos meditar en todo esto. Es muy importante reflexionarlo, ¿sí? Recuerda siempre, si tenemos fe, no debemos de hacer acepción de personas. Nosotros no somos quien para hacerlo si el Señor no lo hace. Ajá. Allí en esta diapositiva puse, somos hijos de Dios. ¿Dios tiene hijos de primera, de segunda y de tercera clase? Claro que no. Para el Señor, todos sus hijos somos igual. Todos sus hijos, a todos sus hijos nos ama igual. Estamos al mismo nivel para Él. ¿Sí? Así es que debemos de evitar caer en estos errores. Y seguimos con el versículo 8, que dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Sí? Este versículo 8 del capítulo 2 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. ¿Sí? Y aquí les pongo
el significado de lo que quiere decir la ley real, ¿sí? Y real es la palabra G937, o sea que viene del griego, que es basilicos, y que quiere decir en relación al rey, literalmente perteneciente al rey, apropiado al soberano, figurativamente preeminente oficial del rey, ¿sí? Entonces, este verso lo que quiere decir es que si en verdad cumplimos, ¿sí? La ley del rey de reyes, del señor de señores, la ley de nuestro soberano, ¿sí? Conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces no vas a hacer acepción de personas, ¿sí? Entonces, y les hago referencia a Levítico 19:18, porque en Levítico 19:18 ustedes ubican, y vamos a leerlo, que dice este verso 18 del capítulo 19, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Eterno. Así es que necesitamos cumplir este mandamiento del Señor. No debemos hacer acepción de personas, ¿sí? Necesitamos ser iguales con todos. No podemos comportarnos con alguien de una manera, darles un trato y a otros darles un trato mayor o un trato menor. No lo podemos hacer, ¿sí? Y aquí ustedes pueden leer, como consecuencia del verso anterior, ¿sí? Del verso 8, si haces diferencia de personas, no amas a tu prójimo como a ti mismo. Y ya te convertiste en transgresor de la escritura, ¿sí? Brenda dice, no me gusta llamar pecado. Pecado, de hecho, es una palabra muy fuerte, ¿sí? Así es que le llamaremos, lo leeremos como pecado porque así está transcrito en la escritura, pero realmente es transgresión a la Torah, como ya lo hemos estudiado, ¿sí? Y debemos considerar que la ley del Eterno es una unidad, así como el Señor es uno, ¿sí? De la misma manera su ley es una. No podemos aplicar una parte y no aplicar otra parte, ¿sí? Porque dice que el mismo que dijo, mejor lo leo para no decirlo de manera incorrecta, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Entonces, si aplicamos una parte y otra no, somos transgresores. Y eso es bien interesante, porque también hay un principio de la casa de Judá en la que dice que si tú cumples un mandamiento, el más pequeño, el Señor va a ir poniendo en tu corazón el cumplir otro y otro y otro. Y recuerda que esto es un proceso en el que el Señor nos lleva en perfeccionamiento, en madurez, en crecimiento. Y si tú te dispones a cumplir uno solo, el más pequeño de los mandamientos del Señor, el Señor va a poner en tu corazón cumplir toda la escritura, ¿sí? No quiero poner en ti la carga de que ya hoy conociste al Señor, hoy escuchaste esta plática, hoy leíste esos versículos y entonces ya vas a cumplir toda la ley. No, el Señor te va a llevar paso a paso. Lo ideal sería eso, ¿verdad? Pero somos seres humanos. Así es que el Señor nos va a llevar paso a paso, paso a paso. Y por eso podemos decir que la ley nos da libertad. ¿Nos da libertad de qué? Del pecado.
Por eso la alabanza que hoy puso Brenda y les repetí hace unos momentos. El Señor dice, no más esclavitud, no más esclavitud del pecado. ¿Sí? Está bien difícil guardar todos los mandamientos. Pero ya dijimos, el Señor nos va a llevar paso a pasito. No te desesperes, no te regreses a Egipto, no te regreses a la esclavitud. ¿Sí? El Señor ya derramó su sangre por nosotros y somos libres de pecado. Ahora lo que nos queda es mostrar ese agradecimiento por ese sacrificio que hizo el Señor y tratarle de agradar cada día. Decirle, como hemos estudiado en Levítico, lo que significa el holocausto, decirle al Señor, tú ocupaste mi lugar, tú derramaste tu sangre por mí, ¿sí? Ahora yo quiero ser un olor fragante para ti. Pongo en tus manos todo lo que pienso, todo lo que veo, todo lo que digo, todo lo que siento, todo lo que hacen mis manos, todos los caminos por los que yo ando, porque te quiero agradar. Y me podré equivocar, Señor, pero tú conoces mi corazón y tú me vas a ayudar para que pueda agradarte todos los días. Así es que estamos conscientes que no es sencillo, pero con el Señor todo es posible. Y cuando estemos primero Dios en la presencia, en su presencia, entonces ahí todo va a ser perfección. ¿Sí? Verso 13 del capítulo 2 de Santiago. Y esto es importantísimo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor es justo, pero también el Señor es misericordioso. Y esto hasta lo puse con letras mayúsculas. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Y ve la oportunidad que tenemos de enmendar lo que de hoy en adelante, nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro sentir. Quiero leer de nueva cuenta el verso 13 que tienes ahí en la pantalla. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Yo te preguntaría, ¿quieres juicio con misericordia o quieres juicio sin misericordia? Sin temor a equivocarme, perdón, creo que todos los que estamos aquí queremos juicio con misericordia, ¿sí? Bueno, pues tienes el secreto para tener juicio con misericordia, ¿sí? Haz misericordia con los demás. ¿Qué es hacer misericordia con los demás? El Señor ya tuvo misericordia con nosotros. ¿Cómo tuvo esa misericordia? ¿Cómo se demostró su misericordia para con nosotros? No nos dio lo que merecíamos. Merecíamos la muerte porque adulteramos, ¿sí? Porque estábamos metidos en idolatría, en perversión. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Él no nos dio la paga de nuestras transgresiones a la Escritura, porque la paga de las transgresiones a la Escritura, ¿qué eran? Muerte. Al contrario, Él nos dio vida. Con el sacrificio de su Hijo, Yeshua, Él nos dio vida y vida en abundancia. Y sabes, la misericordia triunfa sobre el juicio. Así es que para que tengamos juicio con misericordia, nosotros tampoco debemos dar a los demás lo que nosotros creemos que se merecen. Primero, porque no somos jueces. Segundo, porque nosotros no sabemos todo. Y porque además podemos estar juzgando sin bases, equivocadamente. ¿Sí?
Así es que, recuerda, ten misericordia de los demás para que el Señor tenga misericordia de ti. ¿Sí? Recuerda que con la vara que midas serás medido. Así es que si tú eres muy duro, inflexible y juzgas duramente a los demás, entonces vas a ser juzgado tú de la misma manera. Y miren, vamos a leer los versos que tenemos ahí en la pantalla. Vámonos, por favor, al libro de Isaías. Y en Isaías, capítulo 1, Isaías capítulo 1, ya casi llego, dice los versos 16 al 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Todos estamos haciendo lo malo, desafortunadamente. Pues el Señor nos dice, dejad de hacer lo malo. Deja esa religiosidad de la que hablábamos en la mañana. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, que ya aprendimos que es la verdadera religión. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis, ¿sí? Escúchalo bien, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Necesitamos reconocer que somos transgresores de la Escritura. Y además recuerda que el Señor pone en ti el querer. Y dice aquí, si quisiereis y oyereis, así es que pídele al Señor que ponga en ti el querer, dale el sí al Señor, dice, y si oyereis el Shema, ¿sí? Si oyereis con atención, si oyereis inteligentemente, vas a tratar de guardar los mandamientos del Señor. ¿Y qué dice el libro de Proverbios? Vámonos a Proverbios capítulo 28, verso 13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor nos está dando el día de hoy una oportunidad más para arrepentirnos. Vámonos a Mateo capítulo 9, verso 13. Que dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a arrepentirnos de que estamos haciendo acepción de personas. Vamos a tratar a todas las personas por igual. A todas las personas, independientemente de su condición o posición social, raza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, en esta parte vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 1. Nos damos cuenta cómo la suma de su palabra es verdad. Eso es, por eso me gusta mucho tanta referencia, porque vemos que la palabra del Señor siempre nos lleva a lo mismo, ¿sí? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es que vamos al capítulo 1, verso 4 de Marcos, que dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Sí? El Señor nos está llamando todos los días al arrepentimiento. ¿Sí? Y en esta fiesta que ya empezamos de panes sin levadura,
como lo platicábamos en la mañana, el Señor también nos está llamando a sacar toda esa levadura de nuestras vidas. ¿Sí? Esa hipocresía, porque sabemos que uno de los significados de levadura es hipocresía. ¿Sí? Necesitamos reconocer que somos transgresores de la Escritura y necesitamos enfocarnos en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Y espero que hasta aquí vayamos bien. Nos vamos a ir al verso, ya me perdí, al verso 14, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ajá. Y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Santiago, no seas hereje, le podríamos decir. Jacobo, no seas hereje. Claro que somos salvos por fe, pero vámonos a lo profundo de esto. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ahorita nos vamos a dar cuenta que no, que esa fe que no produce obras no te puede salvar, porque no es una fe genuina, no es una fe verdadera. ¿Sí? Pero ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Santiago no dice que será salvo por obras. Santiago habla de la fe, pero la fe necesita notarse en tus obras. Si no hay cambios en tu vida, tu fe no es genuina. Y conste que me lo estoy diciendo a mí, ¿eh? Como les decía Brenda en la mañana, yo me lo digo a mí, ustedes díganselo a ustedes, por favor. Si no hay cambios en mi vida, la fe no es genuina y no me voy a salvar. A veces pregonamos mucho que tenemos fe. Creo mucho en Dios. ¿Sí? No, mi fe es grandísima. De verdad que si tu fe es grandísima, no la necesitarías andar pregonando. ¿Por qué? Porque las personas lo verían en tus actos. Esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, no nos confundamos. Santiago no dice que las obras nos van a salvar. Santiago dice, concuerda en que la fe nos va a salvar, pero una fe genuina, una fe que nos lleva a hacer cambios en nuestra vida, una fe que nos va a llevar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? El Señor quiere que nos arrepintamos para que nos salvemos. ¿Sí? Por eso está retrasando el Señor su juicio. Ajá. ¿Te acuerdas de Barrabás? Acusado de homicidio. Estaba todo preparado para que muriera. Lo iban a asesinar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Barrabás había salido culpable en el juicio. Entonces, en la ley judía hay una figura legal que dice que se te tiene que recuperar lo perdido. Si Barrabás había asesinado, si a Barrabás le había quitado la vida a alguien, a él le tenía que ser quitada la vida. ¿Sí? Se aplicaba la ley del ojo por ojo y diente por diente, que por cierto está muy mal entendida. ¿Sí? Porque no era como una ley de venganza, ojo por ojo, diente por diente. Me la hiciste, me la pagas, ¿no? No, era una ley de retribución justa. Yo tengo que restituirte en aquello que te dañé.
no es vengarme, sino habla de restitución. La ley de retribución no es de venganza, ¿sí? ¿Qué pasó? Yeshua tomó el lugar de Barrabás. El pueblo elige que viva Barrabás y que Yeshua sea sacrificado. Imagínense, crucifican a Yeshua para que Barrabás quede libre. Ahí estamos nosotros. El Señor sacrificándose por nosotros. Allí vemos, y regresamos un poco a los versos anteriores, la misericordia de Dios triunfó sobre el juicio. ¿Sí? La mujer adúltera igual, tenía que morir. Esa era la ley. La habían atrapado en el mismo acto. Y los que la condenaban se van. ¿Sí? Y Yeshua, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sí? Otra vez, la misericordia triunfando sobre el juicio. Y necesitamos enfatizar lo mismo, ¿sí? Si tu fe no se ve, entonces tu fe no existe, ¿sí? La fe debe practicarse. Y a mí me gusta poner un ejemplo del manual del conductor cuando tú compras un coche. Cuando tú compras un coche, viene siempre el manual del conductor. Si tú lees el manual del conductor, que normalmente no lo hacemos, pero si lo lees desde principio a fin, el manual del conductor, ¿ya sabes manejar? No. Solamente te instruyen en el manual del conductor, ¿sí? Cómo utilizar tu coche, pero eso no te hace que sepas manejar. Es lo mismo con la Torah. Tú puedes leer la Torah, es más, aprendértela de memoria, ¿sí? Y recitar versos los que quieras. Pero si no los pones en práctica, de nada nos sirve sabernos de memoria la escritura. ¿Sí? Entonces, dice la siguiente diapositiva. Aún con todo esto, muchos dicen que Santiago enseña salvación por obras. Pero entonces, el mismo Santiago se contradeciría con lo que dice el capítulo 1, versos 17 y 18, que ya los leímos en la mañana. Y nos regresamos a esos dos versos, que dice el verso 17, fíjense lo que dice Santiago, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, o sea, no es por nuestros méritos, ¿sí? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿sí? Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se dan cuenta cómo Santiago no está diciendo que la salvación es por obras? ¿Sí? Es de la voluntad del Señor que podemos ser salvos. ¿De acuerdo? Y nos vamos al verso 18 del capítulo 2, que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, vamos a suponer que yo digo, yo tengo fe, creo mucho en Dios. Y Miguel dice, pero pues yo tengo las obras. Si mi fe no se ve, mi fe de nada me sirve, ¿sí? Pero si Miguel tiene obras y esas obras están originadas de la fe, eso es un testimonio de que Miguel tiene, ¿sí? Una fe real.
una fe genuina. Porque si yo digo que tengo fe, pero no tengo obras, ¿qué dice el verso 19? Tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero ojo, también los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces, imagínate, si tenemos fe que no nos lleva a obras, estamos siendo comparados ¿con quién? Con los demonios. ¿Sí? Dice el verso 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Claro, ¿sí? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Uh-huh. Con base en los versículos anteriores que leímos, de que si vemos a alguien en necesidad y no le damos lo que necesita, uh-huh, ¿sirve de algo que le pidamos al Señor que le dé de comer porque no tiene alimento? Nuestra fe nos debería de llevar a darles nosotros de comer. Para eso pone el Señor las necesidades frente a nosotros, para que nosotros podamos practicar nuestra fe. Ay, Señor, ayúdale, por favor, mira ese pobre hombre, ese pobre indigente, anda comiendo de la basura. Pues el Señor te lo puso enfrente para que le des algo de comer, para que practiques tu fe. Recuérdalo siempre, nuestro estilo de vida, nuestros actos son los que hablan. Nosotros podemos decir que creemos mucho en Dios, que le amamos, que somos justos, uh-huh, que Dios es lo más importante para nosotros en nuestra vida. Pero vemos las necesidades de los demás y no les apoyamos, no les suplimos, entonces lo que decimos no es cierto. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, ¿sí? Si no estamos amando a nuestro prójimo. Entonces, creer no es suficiente. Por eso nos dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Creer no es suficiente. Lo que es suficiente es creer y obrar en consecuencia. ¿Sí? Y además, cuando llama vano al hombre, ajá, allí en este versículo dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Sí? Está llamando vano al hombre que dice que solo te salvarás por creer. ¿Sí? Y después da ejemplos precisamente de lo que la fe, por la que sí nos vamos a salvar, ajá, te lleva a las obras. Y entonces empezamos a leer los versos, esto es lo que acabamos de ver. Uh-huh. Nos lleva a partir del verso 21 en donde dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe, escucha bien, se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero, perdónenme que insista tanto, sí vamos a ser justificados por la fe, pero la fe que nos lleva a las obras, no por la fe que no nos lleva a las obras. ¿Sí? Vamos a ser salvados por una fe genuina. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo pone de ejemplo Santiago la fe de Abraham. ¿Mm? La fe de Abraham lo llevó a estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Los que somos padres, ¿estaríamos dispuestos a sacrificar a uno de nuestros hijos? Mejor no digamos sí o no, porque nos vamos a quemar aquí.
pero creo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar a nuestros hijos, a ninguno de nuestros hijos. ¿Sí? Pues la fe de Abraham se perfeccionó cuando estuvo dispuesto a dar fruto, a entregar a su hijo. ¿Sí? Y necesitamos tener presente esto. Fíjense, vámonos a Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Y vamos a leer los versos del 4 al 6, que dice, aquí es cuando Dios le está prometiendo a Abraham un heredero, ¿no? A un hijo. Dice, luego vino a él palabra del Eterno, diciendo, no te heredará o sea, se refiere a su siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó, perdón, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Abraham primero tuvo fe, capítulo 15 de Génesis. Y desde el capítulo 15, su fe ya le fue contada por justicia. Abraham ya estaba justificado. Y fíjense cuándo se materializó su fe. ¿Sí? Su fe se capitaliza hasta el capítulo 22. Vámonos al capítulo 22. En el capítulo 22 es cuando el Señor le pide, ¿sí? Vamos a leer a partir del verso 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofreció allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? O sea, ahí es que le va a pedir el sacrificio de Isaac. Allí se perfecciona la fe de Abraham. Pero, repito, desde el capítulo 15, que fueron eventos anteriores, a capítulo 22, Abraham ya había justificado por su fe. ¿Por qué? Porque su fe daba frutos. Porque su fe se convertía en obras. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos estar bien atentos a eso. No estamos diciendo que vas a ser salvo por obras. Estamos diciendo que, de acuerdo con la Escritura, vas a ser salvo por fe, pero por una fe que te va a llevar a hacer obras. Ahora, ¿cuáles son esas obras? ¿No? Porque a veces nos decimos, ay, sí, pues mira, yo veo a alguien y le doy que necesite, le doy una moneda, veo a alguien que no tiene que comer y le doy. Las obras de las que aquí está hablando, ¿cuáles son? Los mandamientos del Eterno. ¿Sí? Los mandamientos del Eterno. Son las obras que el Señor nos pide. Entonces, tenemos claro que nuestras obras no nos van a justificar delante de Dios, que podemos leer, por ejemplo, Isaías 64:6. Regresamos a Isaías. Isaías 64:6. Que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, nuestras obras son esas, eso para el Señor. ¿Sí? Y vamos a leer lo que dice Mateo. Vámonos a Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 5. Y del capítulo 5 vamos a leer los versos 14 al 16. ¿Sí? Que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Tus obras no son para que la gente te vea. Tus obras derivadas de la fe, son ¿para qué? Para glorificar a tu Padre que está en los cielos. ¿Sí? Si eres hijo de Dios, necesitas resplandecer, necesitas mostrar el carácter de nuestro Señor. Entonces, las obras son las pruebas de nuestra fe, no son las que nos salvan. Ya vimos que Abraham fue declarado amigo de Dios antes de que ofreciera a Isaac. Fue justificado antes de que ofreciera a Isaac. La fe de Abraham era verdadera, porque lo llevó a intentar obedecer a Dios a través de sacrificar a su hijo. Pero obviamente Dios no lo permitió. ¿Sí? En la perspectiva hebrea, porque nosotros teníamos muy arraigado que la fe era creer en lo que no veíamos, ¿sí? En la perspectiva hebrea, la fe es algo que se puede ver. Es algo tangible, visible en obras, ¿sí? Las obras manifiestan que tu fe está viva, que el Espíritu de Dios mora en ti y que has resucitado de entre los muertos, que eres nueva criatura. Si tus obras muestran lo contrario a la fe que predicas, ¿sí? Podemos decir lo que queramos, pero estamos fuera. Y por eso muchas personas no se acercan al Eterno, porque ven que nuestra fe no nos lleva a buenas obras. ¿De acuerdo? Entonces, y da otro ejemplo, Santiago. Allí lo tenemos. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Rahab fue justificada, ¿por qué? Porque estuvo dispuesta a esconder a los espías. Cuando llegan los espías, Rahab los esconde porque los iban a ir a matar, ¿sí? Pero ¿por qué lo hizo? Eso es lo importante. Lo hizo porque sabía que el Dios de ellos era el Dios verdadero. Y para comprobarlo, vámonos a Josué, al libro de Josué. Y del libro de Josué vamos a ver el capítulo 2, versos del 10 al 12, que dice, fíjense, esto lo está diciendo Rahab, ¿sí? Desde el 9, vamos a leer al 12. Sé que el Eterno os ha dado esta tierra. Sé que el Eterno os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que el Eterno hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque el Eterno vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ojo, esto lo está diciendo Rahab, una ramera, una extranjera. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
Eso es creer. Como yo creo que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, entonces escondo a sus dos hijos que llegaron a la tierra de Jericó. ¿Sí? Dice el verso 12, os ruego pues, ahora que me juréis por el Eterno, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. ¿Sí? Rahab creyó en el Dios de los dos espías, ¿sí? Y por eso los escondió. Su fe la llevó a actuar en consecuencia, ¿sí? Fue congruente lo que hizo con lo que creía. Y creo que adelanté la diapositiva. Ah, no, en el verso 26 que ya leímos, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Sí? En este verso 26 se habla de los huesos secos, o sea, cuerpos sin aliento de vida, sin espíritu. Y si nos remitimos al libro de Ezequiel, que tanto nos gusta leer por el tema que trata, la profecía que trata, vámonos por favor a Ezequiel. Ya casi llego, no se desesperen. Y vamos a leer el capítulo 36 de Ezequiel y los versos 24 al 27. Fíjense lo que dice. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis, o sea, la Torah, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu, ¿sí? Ruach, aliento, espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué va a ser el espíritu del Señor, el ruach del Señor en nosotros? Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor quiere que nuestra fe se manifieste en obras. El Señor no nos va a salvar por obras, nos va a salvar por fe, pero esa fe tiene que ser manifestada en obras. Y aquí lo dice de manera muy clara. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En sus cartas Pablo habla de a quién, a los legalistas, a los que quieren justificarse por sus obras. Por eso dice que la salvación es por fe. Y Santiago lo complementa. Fe que genera obras. Y vamos a leer esos 3 versos que tenemos allí. Romanos. Primero vámonos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 31, que dice, luego, por la fe, es una pregunta, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Conste que lo está escribiendo Pablo. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sí? Segunda de Pedro 3:16, ¿qué dice? Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, habla de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Sí? O sea,
Cuando Martín Lutero decía que no debiera de, Santiago, la carta de Santiago no debiera de estar en la escritura, es porque estaba malinterpretando la carta de Santiago, ¿sí? Estaba torciendo la palabra. Tenía muy buenas intenciones Martín Lutero, hay que reconocerlo. Sus intenciones eran excelentes, ¿sí? Aunque también puede ser cuestionable por otras cosas, pero no es el tema de hoy. Entonces, él decía que no debería estar la carta de Santiago en la escritura, porque Pablo decía que era por fe, ¿sí? Pero Santiago solamente estaba complementando a Pablo, ¿sí? Entonces, Santiago, repetimos, habla de una fe que genera obras, ¿sí? Y vámonos a Efesios 2, por favor. Efesios 2, y de allí vamos a leer los versos del 8 al 10, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice Pablo, para buenas obras. Al mismo tiempo de estar hablando de fe, está diciendo que fuimos creados para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y aquí se confirma lo que acabamos de leer en Ezequiel, capítulo 36, versos 24 al 27. Dios nos preparó a través de su Rúa para que anduviéramos en ellas. ¿Vamos bien? Con esto terminamos el capítulo 2. Tenemos 35 minutos para el capítulo 3, pero no se preocupen, porque el capítulo 3 es un poco más rápido. Este capítulo 2 era el que nos llevaba más tiempo, y el capítulo 3 va a ser muy rápido. Espero que hasta aquí vayamos bien. Ahora, vamos a ver otro aspecto en el capítulo 3. Y ustedes ven que dice allí, ¿son congruentes mis palabras con mi fe? Pues vamos a analizarlo, ¿sí? Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Gloop. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Nuestras palabras no necesariamente muestran lo que somos. Y es muy importante que nuestras palabras sean congruentes con nuestra fe, porque a veces todo lo que decimos solamente es para aparentar, solamente es para fingir. Cuidémonos de no caer en eso, ¿sí? Nuestras palabras tienen que confirmar la fe que profesamos. Y aquí, cuando leemos estos versos, los que enseñamos, Señor, perdóname, ¿qué va a pasar conmigo, no? Porque no hay
ningún hombre recto. Y estamos compartiendo. Los que enseñamos tendremos un examen más severo. Por eso se nos advierte. Así que necesitamos practicar lo que enseñamos. Si no, somos falsos maestros. ¿Saben? Yo quiero tomar esto en lugar de una amenaza, ajá, porque así podría llegar a sonar como algo que me ayude a comprometerme más con el Señor. ¿Por qué? Porque podríamos decir, Señor, está bien, ya no enseño y hago a un lado mi Biblia. Ya, aquí está claro, ¿no? Lo que dice estos versos es, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No, pues yo no quiero tener más condenación. Ya, me retiro, ¿no? La suma de tu palabra es verdad. Por otro lado, el Señor nos dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo y que vayamos y predicamos la palabra hasta los últimos rincones de la tierra. ¿El Señor se está contradiciendo? Claro que no. Claro que no. El Señor lo que nos está diciendo es, comparte con tu hermano, ya sea dando estudios, ya sea con tu vida, mostrándole con hechos la fe que tienes, ¿sí? Comparte con tu hermano, pero comprométete conmigo, ¿sí? De que tus obras, de que los hechos de tu vida va a ser congruente con la fe que estás profesando. Porque entonces nadie podríamos enseñar. Entonces, necesitamos tener bien presente esto. Yo puse aquí en negritas que dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, ¿sí? Y empieza a hablar de la lengua, un problema grandísimo para muchos de nosotros. Un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Ya no hablamos entonces? No, vamos a aprender a tener dominio propio. Vamos a pedirle al Señor dominio propio para que nos refrenemos nuestra lengua cuando vayamos a decir algo que no edifica. ¿Por qué? Pues porque podemos encender un grande bosque, dice aquí. ¿Sí? Entonces, yo lo quiero tomar como compromiso. Si voy a seguir compartiendo, entonces tengo que comprometerme con el Señor, ¿sí? De que mi vida necesita ser congruente con lo que enseño. Dice, vamos a leer qué dice Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Sí? Entonces, entre más hablamos, tenemos más posibilidades de cometer errores, pero también podemos comprometernos con el Señor a ser fieles, a ser congruentes. Me voy por la fácil, mejor ya no hablo, ¿no? Entonces, se me viene ahorita a la mente, pues estaríamos haciendo lo mismo al que le da, si lo digo mal me corrigen, a uno le da 5 dracmas o 10 dracmas, no me acuerdo, a otro le da 3 y a otro 1, ¿sí? Y al que le da menos la entierra, ¿no? Los otros la invierten y cuando viene el Señor le dan más de lo que Él les dejó. Y al que enterró las dracmas que les dieron, al que le dio menos, le llama siervo malo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no produjo fruto. Y entonces si nosotros estaríamos cayendo en lo mismo si decimos, ¿sabes qué? Como en las muchas palabras hay pecado, entonces yo ya no hablo.
tu amor por tu prójimo no es suficiente. Porque estás decidiendo dejar de compartirle a tu prójimo, ¿sí? Para no caer tú en error. Mejor háblale a tu prójimo y sé congruente con lo que le hablas a tu prójimo. ¿Ah? Siempre decimos, calladito me veo más bonito. Bonito, sí, calladito, pero cuando voy a decir algo que destruye, ahí sí me tengo que quedar calladito. Necesitamos aprender a refrenar nuestra lengua. ¿Sí? ¿Te has arrepentido de algo que has dicho? A mí es al primero que me pega esto. Y sabes, el Señor te va a usar cuando eres humilde. El Señor sabe que no eres perfecto. Y cuando tú reconoces que no eres perfecto, estás listo para hablar del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo va a hacer por ti. Pero algo bien importante es que a lo mejor y tú no enseñas, ¿sí? En este tipo de clases, de cualquier otra forma. Necesitamos predicarle a las personas con nuestra vida. Con nuestra vida, nuestros hechos. Dicen que los hechos hablan más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, te repito, el Señor te va a usar cuando eres humilde, cuando puedes refrenar tu lengua y reconoces que tú solo no puedes, que cometes errores, que no eres capaz. ¿Se acuerdan de Moisés? Señor, no, yo no sé hablar, manda a otro. Y el Señor hasta le puso a Aarón ahí para que se sintiera apoyado. ¿Sabes a qué edad empezó a ser usado Moisés? Hasta los 80 años. Tenía 40 años cuando salió de Egipto, cuando se fue a Madián y pastoreó ovejas durante 40 años. Así es que cuando regresó a Egipto para libertar al pueblo del Señor, ya tenía 80. ¿Sí? Cuando Moisés fue preparado por el Señor en el desierto cuidando ovejas, y el Señor se dio cuenta de que Moisés ya estaba preparado, lo empezó a usar. ¿Sí? Recuerda, el Señor sabe que no eres perfecto. Y cuando tú te des cuenta de eso y lo reconozcas ante Él, vas a reconocer que lo necesitas, vas a reconocer que no vas a dar un paso sin Él. El Señor va a decir, está listo para poder empezar a compartir con las personas. ¿Sí? Y que no llegue a ti el síndrome del impostor, que dice, no puedo, no soy capaz. Manda a otro, Señor. De verdad, el Señor te puede usar más de lo que crees. No creas que tú eres el que está hablando, el que va a hablar. El Señor va a hablar por ti cuando tú lo presentes a Él ante los demás. ¿Sí? Y después seguimos con el verso 6. Vamos a leer de los versos 6 al 12. Estos versos están clarísimos. ¿Sí? No necesitan mucha explicación. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza, ojo, no dejes que tu lengua sea inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y fíjate que esto que viene es muy fuerte, ¿no? Con nuestra lengua, que puede estar llena de veneno mortal,
con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Y vamos a pararle en el 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? Porque creo que para muchos de nosotros el refrenar nuestra lengua no es tan sencillo. Pero el Señor nos puede dar ese dominio propio, de verdad. Lo importante es que le entregues tu lengua al Señor. Y el verso 10 dice, esto es así, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Pero no debería de ser así. Ese verso 10 dice, ya me moví de Santiago, déjenme regresar aquí a Santiago, perdón. Dice el verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Te has analizado? ¿De tu boca sale bendición y maldición? Creo que en la mayoría de los casos sí, ¿no? Yo no maldigo a nadie, podemos decir. ¿Has hablado alguna vez mal de alguien? ¿Has dicho, no, él está mal y lo que enseña no es correcto, o lo que hace no es correcto, o es bien perezoso, no aprende, es de lo peor? O sea, ¿alguna vez has dicho algo así? Pues entonces, con tu boca bendices al Señor y con tu boca hablas mal de los hombres. Esto no debe ser así, dice Santiago. Necesitamos dejar de hablar mal de las personas. Necesitamos dejar de hacer juicio de las personas. Entonces, de verdad, nuestra vida tiene que cambiar. No podemos ofender o maldecir a ninguna persona. Es más, aunque tuviésemos razón. Porque a veces estamos seguros de que tenemos razón, ¿no? Cuando hablamos mal de las personas. Recuerda, no somos jueces. No nos corresponde a nosotros, aunque tuviéramos razón, no nos corresponde a nosotros la retribución a los demás. ¿Quién es el único que puede retribuir a todos? El Eterno. Y de verdad, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Oye, Rafael, pero ¿cómo dices eso? Bueno, yo no lo digo, lo dice la Biblia, lo dice la Escritura. Oye, pero hay unos que no se parecen ni tantito, ¿sabes? ¿Sabes cuándo vamos a llegar a ser a imagen y semejanza del Señor? Cuando estemos con Él. Enfocándolo de otra manera. A veces muchos decimos esto y a veces lo decimos más cuando somos jóvenes, cuando fuimos jóvenes. Yo ya ves cuando fui joven, ¿sí? ¿Te suena parecido, te suena conocido? Yo digo lo que pienso, no, yo no soy hipócrita. Eso es una justificación. ¿Sí? No, yo soy así, que me conozcan como soy. Ajá. Lo que estás diciendo de otra persona, ¿lo dirías de esa manera cuando estás frente a ellos? La recomendación es, solo habla si vas a edificar. Si vas a destruir, por favor, refrena tu lengua.
Y conste que el primero que tiene que trabajar en eso soy yo. Lo tengo que reconocer completamente y mi esposa y mi hija y me conocen perfectamente y saben que tengo que trabajar en eso. ¿Sí? Por eso necesitamos estar estudiando la escritura, para que el Señor nos esté recordando y estemos cada día comprometiéndonos con Él. Por favor, de hoy en adelante, pensemos antes de hablar. Pensemos antes de hablar, por favor, porque podemos estar bendiciendo a Dios con nuestra boca y con esa misma boca hablando mal, maldiciendo a las personas que están hechas a imagen y semejanza del Eterno. ¿Sí? Siempre recuerda encender un fuego grande, ¿sí? Con este miembro tan pequeño. Y la realidad es que nuestra lengua no sé si me están escuchando porque me marcó mi máquina aquí conexión inestable. Si alguien me lo confirma, por favor. Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues recuerda, el Señor nos puede dar dominio propio. Tú solo no puedes. Clama al Señor y Él te va a responder. ¿Sí? Y de verdad, aunque tengamos razón en los juicios que hacemos, no somos quien para juzgar. ¿De acuerdo? Y ahora vamos al verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Fíjate, ¿eh? Si de verdad somos sabios y entendidos, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ya aprendimos mansedumbre en la mañana con Brenda, ¿no? Si lo recuerdan, mansedumbre es un punto medio, ¿sí? No irnos a un extremo ni a otro. Así es que, si eres sabio y entendido, muéstralo con tu buena conducta. Dice José Antonio que ese término que se traduce como conducta debiera ser eh, conversación. O sea, muéstralo por la buena conversación, ¿sí? Muestra por la buena conversación tus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, escucha bien lo que vamos a leer, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Cuándo dice esto? Cuando habla de celos amargos y de contención, ¿sí? Celos amargos y contención. Vamos a leer Primera de Corintios 15. Ya estoy llegando. Primera de Corintios 15, versos 33 y 34, que dicen, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sí? Necesitamos cuidar nuestras conversaciones. Dice la Escritura que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. ¿Sí? ¿De qué es lo que más hablas cuando estás con tus compañeros de escuela, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos? Eso es lo que hay en tu corazón. Así es que cuidemos nuestras conversaciones, porque dice Primera de Corintios 15, 33 y 34, no erréis, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
necesitas ser de la misma manera, estés donde estés. Porque si no, sin verlo, sin sentirlo, te vas a ir apartando del Señor. Se van a corromper las buenas costumbres que has aprendido con la Escritura. ¿Y qué dice el verso 14? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y aquí se habla de celos amargos, ¿sí? Así es que si hay celos amargos, entonces también hay celos dulces, ¿no? Es la primera palabra que se nos viene cuando amargo, dulce. Y entonces nos vamos al Strong y vemos que la palabra celos viene del griego 2205, que es propiamente calor. En sentido favorable, ardor. En sentido desfavorable, celos de un enemigo, malicia, envidia, hervor. O sea, que los celos pueden ser, y perdón que lo llame de esta manera, positivos o negativos, ¿sí? Y una palabra cognada a celos significa sentimiento en contra de, ¿sí? Estamos hablando de los celos amargos. Ahora, ¿qué implica todo esto de los celos amargos? ¿Sí? Nosotros podemos tener celo por la sabiduría, por la palabra, ¿sí? Pero no podemos tener celos amargos que van en contra de, ¿sí? Los celos positivos es cuando hay ardor en tu corazón de hablar de la palabra, de defender la palabra, también sin contender, porque también habla de que no debe de haber contención, ¿sí? Ajá. Cuando tenemos celo por la doctrina de Yeshua. Los celos amargos son cuando tienes un sentimiento de mal por otra persona, ¿sí? O por un enemigo. Recuerda que nosotros estamos inclusive llamados a amar a nuestros enemigos, ¿no? Amar a los que no nos aman. Porque qué virtud tiene amar a los que nos aman. Y aquí nos tenemos que analizar. ¿Cada cuánto hablas mal de alguien? Si hablas mal de alguien, si hablamos mal de alguien, nos tenemos que arrepentir. Porque, repito, no somos jueces y no somos quien para retribuir a las personas. ¿Sí? Y tampoco debe de haber contención. ¿Contención qué significa? Lucha, pleito, división, intriga. Y también dice, déjenme regresar al versículo. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no andes presumiendo que sabes mucho, ¿sí? Porque el que cree saber algo, dice la Escritura, no lo sabe como tiene que saberlo. Así es que no te jactes, no presumas que sabes. Y después de esto, ya estamos a punto de terminar, son 3:52. Vienen del verso 16 al verso 18, que son los últimos 3 versos. Dice, porque donde hay celos y contención, ¿sí? Si tienes celos amargos y si traes pleitos, ¿sí? Enojo en tu corazón, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Cuidado, ¿sí? Los celos te pueden llevar a hacer cosas que no debieras hacer. Si encuentras celos amargos en tu vida, de verdad, sácalos, deséchalos, porque esto lleva a toda obra perversa, dice la Escritura. Pero la sabiduría que es de lo alto, fíjate lo que es la sabiduría que viene de lo alto. Siempre pedimos sabiduría de lo alto, ¿no? En nuestras oraciones. Frecuentemente lo hacemos.
Dice, la sabiduría de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. ¿Sí? Y aquí estoy poniendo el significado de cada una de esos términos. La sabiduría debe ser pura. La sabiduría que viene de lo alto es pura. ¿Qué quiere decir? Que esa sabiduría es limpia, inocente, modesta, ¿sí? Lo hace en verdad, pacífica. No contiendes, al contrario, buscas reconciliación. La sabiduría de lo alto es amable, ¿sí? Es apropiada, gentil, afable, apacible. La sabiduría de lo alto es benigna, o sea, es buena para la persuasión. Misericordia, o sea, con compasión. La sabiduría de lo alto trae buenos frutos, o sea, que resulta en beneficio de. Ajá. Y es sin incertidumbre, o sea, sin parcialidad. O sea, la sabiduría de lo alto es imparcial, o sea, no tiene favoritismos por nadie, sin hacer acepción de personas. Y obviamente la sabiduría de lo alto es sin hipocresía, o sea, sin fingimiento, es sincera. ¿Sí? Con esto terminamos el capítulo 3. Estamos terminando bastante a tiempo, muy a tiempo. Y solamente para concluir con este estudio, la pregunta es, ¿tienes amargura en tu vida? Desafortunadamente, en la actualidad muchas personas tenemos amargura en nuestra vida, por muchos motivos, por muchísimos motivos. Bueno, pues vamos a ver qué dice Éxodo 15, del 22 al 27. Éxodo 15, del 22 al 27 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Imagínense, no encontraban agua, tenían mucha sed y llegan y encuentran aguas, pero amargas. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Eterno y el Eterno le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y vuelvo a preguntar, ¿tenemos amargura en nuestra vida? Anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Encontraron aguas amargas que no pudieron beber. Empezó la murmuración, ¿sí? Y la murmuración, recuerden que es un acto que el Señor condena, ¿sí? El Señor le hace ver a Moisés un árbol, ¿sí? Y le dice que lo echa a las aguas amargas.
¿Qué significa ese árbol? Piensa en un tronco. ¿En dónde crucificaron a Yeshua? En un madero, en un tronco. ¿Tienes amargura en tu corazón? Mete ese madero en tu corazón y tu corazón se endulzará. Si alguien te ha dañado, si alguien te ha engañado, ya sabes qué hacer. Pon la cruz en tu corazón, esa cruz en la que Yeshua, tu Salvador, fue crucificado y en el cual Él derramó su sangre. ¿Te acuerdas de la carta de Filemón? ¿Sí? En esa carta de Filemón, la recordamos mucho porque está Pablo en la cárcel, llega una persona, si me equivoco me lo dicen por favor, si no mal recuerdo se llama Onésimo, Onésimo, y Pablo se entera de que Onésimo huyó porque había hecho algo en contra de su amo, Filemón. Y entonces Pablo le manda una carta a Filemón y le dice que lo perdone, que si en algo Onésimo le ha dañado a Filemón, que lo ponga a su cuenta. El Señor hizo lo mismo. Le dijo a su padre, si en algo te han dañado estas ovejas, ponla a mi cuenta. Y entonces todos nuestros pecados fueron cargados en la cruz por nuestro Salvador Yeshua. Así es que recurre a ese tronco, recurre a ese madero para que tu vida se endulce, para que salga toda la amargura que hay. Ya no juzguemos, ya no hablemos mal de las personas. Hagamos que nuestra fe sea congruente con nuestros actos. Sabemos que vamos a ser salvos por fe, pero esa fe nos debe de llevar a hechos, a obras. ¿Sí? Nuestra fe necesita ser visible y no para gloria de nosotros, sino para gloria de nuestro Eterno. Con esto terminamos. Espero que el Señor haya puesto algo en su corazón a través de este estudio y ahorita vamos a orar para terminar y despedirnos, pero recuerden que a las 6 de la tarde vamos a tener el cierre de nuestra celebración de Pesaj. Así es que no se pierdan el cierre, vamos a estudiar los capítulos 4 y 5 para terminar el libro de Santiago y pues va a estar muy bonito. Voy a dejar de compartir y hoy sí fui puntual, Erika, hoy no me vas a reclamar y y por favor abran sus micrófonos y despídanse y recuerden que nos vemos primero Dios otra vez a las 6 de la tarde con el siguiente estudio. Pero Dios perdón, te bendiga, vamos Rafa. a orar. Primero vamos a orar y luego nos despedimos. Perdónenme. Shalom, hermano. Shalom. Betty Ruiz, ¿nos ayudas a orar, por favor, para despedirnos? Claro que sí, hermano. Gracias. Bendito Padre que estás en el cielo. Muchas gracias, Señor, por este precioso día. Gracias, Señor, por darnos esta bendición de reunirnos para estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en estos momentos hemos aprendido que si queremos esa sabiduría, en la mañana aprendimos que primeramente te la pidamos. Y ahora, Señor, cuando tú nos la das, Señor, no la mezclemos con la sabiduría que es del enemigo, sino que nos demos cuenta bien que nuestro fruto de amor es la que nos va a decir bien qué tipo de sabiduría estamos usando, Señor. Ayúdanos, Señor, sabemos que nos falta mucho, Señor,
Esta palabra nos ha llegado desde el hermano que predicó hasta cada uno de los que estamos presentes, Señor. Todos necesitamos tu sabiduría en nuestras vidas, Padre. Continúa enseñándonos, continúa instruyéndonos, Padre. Continúa ayudándonos en todo lo que hagamos para que cuando vean nuestras buenas obras, Señor, glorifiquen tu santo nombre, Padre. Gracias te damos, Señor bendito, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Betty. Pues cuídense mucho, el Señor les bendiga y primero Dios nos vemos a las 6 de la tarde. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Cuídense. Chao. Nos vemos en un rato. Señor les bendiga. Igual. Shalom. Cuídense.